Hoy, Marcelo, tenemos un tema muy serio. Yo creo que no hay habitante que quiera este país que no esté preocupado por el tema de las drogas, ¿no? Y el avance de las drogas en la Argentina. Y vos que estás todos los días con la noticia en la radio, seguramente lo has palpado, ¿no? Que se ha puesto sobre el tapete el tema y se ha vuelto a discutir sobre esto. Es un tema que se ha tocado muchísimo, sobre todo con esta situación que pasa en Rosario. Rosario que tristemente dejó de ser conocida por el Monumento a la Bandera, que dejó de ser conocida porque ahí nació Messi, Ernesto Che Guevara, Di María o la trova rosarina, totalmente, a la cabeza con Fito Páez. En estos últimos años Rosario es conocida por ser la ciudad más violenta que tiene la República Argentina. La tasa de homicidio ha cuadriplicado a cualquier ciudad de la República Argentina. Y la gran pregunta es ¿por qué las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial, le han entregado el control y el poder de la calle a los delincuentes? A los narcotraficantes. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué está pasando? Creo Y creo que ninguno de nosotros queremos, como ciudadanos, que esto siga avanzando y que se transforme en un cártel de Colombia, de México. Es que lamentablemente eso está pasando porque geográficamente Rosario está ubicada en una situación de privilegio con respecto a las demás provincias, porque tiene puerto y porque tiene un acceso a las hidrovías marítimas y a los ríos que comunican con otras provincias y con otros países vecinos. O sea, no es al azar que los cárteles se han ubicado ahí. Todos hemos visto El patrón del mal. Seguro. Que es la vida de Pablo Escobar Gaviria. Y eso que nosotros y la serie veíamos... de Netflix que nos dio tanto... Tal cual. Tanto que no es una serie porque son hechos reales, eso pasó de verdad. Pablo Escobar acumulaba poder y acumulaba riquezas a través de la plata o el plomo. De esa manera fue infiltrando a todos los organismos del Estado, al Poder Judicial, a la policía, a los militares, al periodismo. Eso mismo está pasando hoy en Rosario. Sí, es lamentable y si me atreviera a hacer una comparación, diría es como la Argentina como un cuerpo y esto del narcotráfico como un tumor, un cáncer, que empieza a avanzar, avanzar y avanzar. Lo que intentamos hoy desde El Espejo es abordar este tema que es muy, muy profundo e importante. Importante para toda la sociedad, para los jóvenes, para los papás y demás, y que también sea un pequeño granito, este espejo, Marcelo, para llamar la atención para los que vengan, también planteen políticas públicas que ayuden con este flagelo a disminuirlo, ¿verdad? Es que esa es la palabra, las políticas públicas. Acá no queda otra que el Estado tenga la intención realmente, a través de una política de Estado, de terminar con esto. Es la única manera en que se puede combatir, porque la corrupción policial, la corrupción del servicio penitenciario, la corrupción del Poder Judicial, que hace de garantía de los propios narcotraficantes, es lo que el Estado tiene que erradicar para que podamos empezar a construir una sociedad más tranquila. Esperemos entonces que en este año electoral se acaben un poco las discusiones por los nombres de los candidatos y empiecen a poner las barbas en remojo para que tengamos una verdadera política narcotráfico. Pero nosotros decidimos acá en El Espejo darlo vuelta al espejo de alguna manera. Dejar para otro momento el tema de las políticas públicas y de lo que planteará seguramente y esperemos cada uno de los candidatos para este 2023, esperemos que sea un tema tenido en cuenta. Y digo, Marcelo, dimos vuelta al espejo para ver la drogadicción desde adentro, ¿no? Lo que pasa, porque si hay oferta, es porque hay demanda de las sustancias. A las historias colaterales que tiene este flagelo. Exactamente, las historias colaterales que tiene este flagelo. Y tenemos en primera instancia, como para contextualizar, Marcelo, unas placas que vamos a ir leyendo de cómo ha aumentado los consumos de las distintas sustancias,
tóxicas. Este es el 6º estudio nacional del Cedronar, que Cedronar depende del organismo mayor del gobierno nacional y que hace las estadísticas año a año. A través de su dirección entonces nacional de este observatorio, en relación a la magnitud sobre consumo de sustancias psicoactivas en la población general, hizo este estudio. La población objetivo fue personas de entre 12 a 65 años que residen en localidades urbanas de mayor población de 80.000, porque es donde más se torna caliente la zona, digamos, de la droga. Donde hay más mercado. Exactamente, en las ciudades grandes, 80.000 habitantes o más. La muestra permite obtener datos representativos por provincias y fue efectiva en 20.658 casos, los cuales representan a nada más y nada menos que a 18.960.593 personas. Vamos a la próxima placa para ver qué nos arroja, cuáles son los resultados. Los principales resultados en relación a la magnitud del consumo. El consumo de alcohol y tabaco presenta las prevalencias más altas, ya sea de vida, año y mes, seguida por el consumo de marihuana. O sea, es como una iniciación, ¿no? Primero el tabaco, el alcohol, sigue la marihuana. El consumo reciente de algunas drogas ilícitas pasó del 3,6% en el año 2010 al 8,3% en la actualidad. Para todas las drogas ilícitas, los varones presentan tasas de consumo superiores al de las mujeres. Exactamente, ha habido un salto muy grande. Fíjate, el dato pasó de un salto muy grande, un 3, a más que duplicarse el consumo, ¿no? Ahí lo tenemos. Con respecto al tabaco, dice, algo más de la mitad de la población que tiene entre 12 a 65 años fumó cigarrillo alguna vez en su vida, y unas 5.418.431 personas, es decir, casi 29 personas de cada 100 fuman actualmente. Entre los varones el consumo es mayor que entre las mujeres, 32,2% y 25,3% respectivamente, y son jóvenes de 25 a 34 años quienes tienen niveles de consumo más elevados. Pasamos a otras de las sustancias porque este estudio realmente es muy amplio y si ven los números de la cantidad de entrevistados y encuestados para este estudio, que me lo leí todo, eran muchísimas hojas, y ya voy a agradecer a los profesionales que han colaborado en la producción de este tema que es más que importante porque son eminencia en Córdoba del tema de la drogadicción. Si hablamos de alcoholismo, el 81% de las personas tomaron alguna bebida alcohólica en su vida. Unas 2.299.598 personas comenzaron a beber en el último año, de las cuales 320.000 son preadolescentes y adolescentes. Ya vamos a hablar con el psiquiatra que tenemos invitado, especialista, investigador, docente de la universidad, sobre esto, ¿no? La población más riesgosa. El consumo actual de alcohol se encuentra presente en el 53% de la población. Parece que más de la mitad. Es lo que se sigue vendiendo. Sí, claro. Nunca cae la venta de este tipo de cosas. Cae la venta de ropa, cae la venta de alimentos, pero este tipo de cosas no. Y ya también vamos a ver por qué. Y en mayor medida en los varones, ¿eh? Se ve más el alcoholismo en los varones. Entre los 18 a los 24 años se observa la tasa más elevada del 62% y entre los adolescentes la menor del 34,7%. Pasamos a la siguiente placa. Que habla de los psicofármacos sin prescripción médica. El estudio nacional estima que 15 de cada 100, unas 2.956.000 personas, han consumido medicamentos psicofármacos bajo tratamiento médico o bien por su cuenta. El inicio en el consumo sin prescripción médica de tranquilizantes se ubica cercano a los 25 años con una tasa de consumo reciente
del 0,7%, algo superior entre las mujeres y entre los adultos de 25 a 34 años, 0,9 y 1,4 respectivamente. Fíjate cómo cambia acá, ¿no? Recordemos que los psicofármacos... Acá son más las mujeres los que toman psicofármacos que los varones. Ahí cambia, exactamente. Sí. En todos los otros índices y sustancias van primero los varones. En el tema de los psicofármacos, el tema es que tienen que ser muy cuidados por un profesional. No es una joda un psicofármaco, pero también hay como un mercado negro de psicofármacos. Ustedes son más comunes de automedicarse, ¿no? Las mujeres, yo no. Usted no. Pero en general, viste, cuando vos estás enfermo, siempre aparece uno que te dice, tómate esto, tómate esto otro, y sin prescripción médica. Al contrario, yo soy de la mirada de que tratemos siempre de hacerlo más... Usted es muy correcta, Molina, siempre. No, porque entiendo que también hay una industria detrás de los medicamentos, entonces hay millones de publicidad de medicamentos, te duele acá, entonces hay que tomar los medicamentos necesarios, ¿no? Sobre medicamentarse. En esto no soy perfecta, Marcelo, pero trato de hacer medianamente las cosas. Pero en esto es bien correctita, bien. En esto me parece que hay que ser muy cuidadoso, porque el cerebro, ya lo vamos a hablar con el doctor, no se le puede meter cualquier cosa. Ya vamos a ahondar en esto y por eso me parece que este es un programa muy importante. Sigamos con las placas. Entre el 2010 y 2017 el consumo creció en todos los grupos de edad, tanto en varones como en mujeres. Sin embargo, los varones y los jóvenes comprendidos entre los 18 y 24 años, los que representan las mayores tasas de consumo. En tanto, el 2,7% de los adolescentes de 12 a 17 años consumió marihuana en el último mes. Estamos hablando de 12 a 17 años consumo de marihuana. Terrible. Ojo con eso porque a veces también están las modas, ¿no? Un porro, una cosita, bueno, todo eso vamos a hablar. Vamos escalando a las más duras ya, a la cocaína. El 5,3% de la población entre 12 y 65 años consumió cocaína alguna vez en su vida, lo que implica un incremento del 100% con respecto al estudio del 2010. En comparación con el año 2010, se triplicó el consumo alguna vez en la vida entre adolescentes. El 1,5% de la población declaró consumo de cocaína en el último año, el 2,4% de los varones y el 0,7% de las mujeres, al igual que con la marihuana, entre los 18 y los 24 años se encuentran las tasas más altas. Bueno, acá volvemos a la paridad que teníamos, los varones consumen más que las mujeres, ¿no? Exactamente. Y el PACO, los niveles de consumo estimados para la pasta base, que es como la más barata de las sustancias, digamos, el descarte, exactamente, los niveles de consumo es la más estimados dañina también, y muy dañina, sí, para pasta base presentan tasas inferiores al 0,6%, con mayores prevalencias entre los varones que entre las mujeres. He visto algunos informes en realidad. Y como habíamos prometido, la palabra profesional, experta, porque es un tema que se ha ido sabiendo cada vez más a lo largo del tiempo. Así que tenemos invitada a, como te dije recién, nada más y nada menos que la persona más autorizada en la materia, que es el doctor Jorge Castillo, que es psicoanalista, es miembro de la EOL, la Escuela de Orientación Lacaniana de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es médico psiquiatra, docente de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Córdoba y además coordina el CIEC, que es el centro justamente que se dedica a este estudio específico, el Departamento de Investigación de Toxicomanía y Alcoholismo, que integra la red internacional que cumple 30 años de investigación en diversos países. Así que bueno, bienvenido, gracias por el tiempo que nos ha otorgado. Quiero agradecer también a dos profesionales que ayudaron a esta producción, que usted estuviera acá, excelentes, Eduardo Abello, también psiquiatra y psicoanalista, y a Matías, si me dice bien el apellido, ya lo tengo acá,
a Matías Dittrich, que es el que coordinó, hizo toda la gestión. Marcelo, ayer estuvimos comunicados porque, bueno, es un tema difícil, doctor. ¿Qué nos puede decir? Es un tema profundo. Sí. Primero, si me permite, voy a hacer una aclaración porque el currículum por ahí está medio escalabrado, porque efectivamente yo coordino un espacio de investigación sobre las toxicomanías y el alcoholismo, pero eso funciona dentro del CIEC, es un departamento del CIEC, que es una institución muy grande, una institución psicoanalítica que se dedica a investigar diferentes problemáticas. Perfecto. Tiene departamentos que investigan sobre el psicoanálisis con niños, la política, la problemática del cuerpo y un departamento de eso, que es el que coordino yo, investigamos efectivamente hace alrededor de 30 años sobre la toxicomanía y el alcoholismo. ¿De quién depende eso, doctor? Eso depende del Instituto del Campo Freudiano, que es un campo muy amplio que abarca escuelas en donde se forman los psicoanalistas, que abarca institutos donde se imparte la enseñanza del psicoanálisis, pero aparte donde se investiga, y en el caso del CIEC, aquí en Córdoba, también se realiza asistencia. Tenemos bueno, lo que se llama ¿están en contacto, ADECLI. le hago una pregunta, con Sí. la gente que diseña las políticas públicas en la materia? ¿Los escuchan, se sienten escuchados? Perdón. Perdió la pregunta, digo. Si la Secretaría de Prevención de la Drogadicción, supongo que es esto, si se los comunican con dirigentes, ustedes. las entidades están en contacto y apoyan este tipo de investigaciones. No, de ninguna manera. En niveles estatales No. Esto es independiente. La Secretaría de Prevención, no sé con quién, cuáles eran sus interlocutores, pero tienen una orientación completamente diferente. Ustedes nunca fueron consultados por organismos del Estado, digamos, en el diseño de alguna política pública. Bueno, eso es muy amplio. Una cosa es decir la Secretaría de Prevención y otra cosa es decir organismos del Estado. A lo largo de los años, son 30 años, han pasado muchas gestiones, y en las diferentes gestiones ha habido diferentes políticas también. Hay políticas que han sido sostenidas por muchas gestiones, y ha habido momentos en los que hemos trabajado juntos, codo a codo, inclusive haciendo jornadas y publicaciones conjuntas con la Casa del Joven o con el ya cerrado Instituto Provincial del Alcoholismo, del IPAD, El IPAD, que Alcoholismo y bueno, doctor, Drogadicción, como para que ir ha sido al hueso, digamos, y para poder dejar algún mensaje que sea potable para la opinión pública, para simplificar esto que es verdaderamente muy complejo, ¿no? Porque el funcionamiento del cerebro no todo el mundo lo maneja. Entiendo que las neurociencias nos han dado muchas noticias y avances en cuanto a cómo funcionan las neuronas, cómo funciona la parte biológica. Se puede decir que la adicción, un adicto, se divide el tratamiento en dos partes, en la cuestión biológica y en la cuestión psicológica. Sí, se puede decir, usted lo ha dicho. Creo que es insuficiente para comprender la problemática. Hay algo que excede absolutamente lo biológico,
que tiene que ver con los efectos del lenguaje sobre el cuerpo. Y el hecho de que el hombre sea un ser hablante hace que las leyes de la biología, que en términos generales siguen la homeostasis, o sea que persiguen la supervivencia del individuo o de la especie, a nivel psíquico, el efecto del lenguaje es que hay una satisfacción a la que Freud llamaba pulsión de muerte. El famoso tánatos. Bueno, tánatos es más antiguo, yo prefiero decirle pulsión de muerte. Pero que entienda un poquito la gente, hacerlo un poquito más bajada. Si me permite, voy a dar un ejemplo que la gente lo va a entender perfectamente. Sí. Dígame. Uno, digamos, a nivel biológico, come cuando tiene hambre y bebe cuando tiene sed. Pero sin embargo, algo que también es muy viejo, tanto quizás como el tánatos, que es la gula, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que uno come más allá de la necesidad biológica del hambre. Hay algo que lo impulsa más allá de esa necesidad. Y ese impulso, cuando decimos pulsión de muerte, es que lo impulsa más allá inclusive de la propia vida. Y de lo que o sea hace que bien. lo puede empujar a la propia muerte. Claro. Aún sabiendo que lo que se hace, que esa satisfacción conlleva la muerte del sujeto, el sujeto sigue drogándose. se ve impulsado, es más fuerte que él. Sí, perdió el poder, digamos. Quizás nunca lo tuvo. Esa es la idea del psicoanálisis. Nosotros Bueno, defendemos la idea del inconsciente. Claro. Y la idea del inconsciente es que hay algo que empuja al hombre más allá de su propia conciencia, de su fuerza de voluntad, de su capacidad de raciocinio, de su intelecto. O sea que por más que con la mejor de las buenas voluntades intentemos enseñarles a la gente lo que está mal hacer, igual la gente lo hace. Y cada vez más. Bueno, pero algo podemos ayudar. Les vamos a mostrar un pequeño video que grafica un poquito lo que explicaba el doctor Marcelo, que es la dependencia biológica. Justamente hablábamos que un adicto tiene, y me acaba de asentir el doctor, esos dos aspectos, el aspecto psicoanalítico, el aspecto de la psicología, pero también de la biología. O sea, ya empieza a tener una necesidad como nosotros tenemos hambre a cierta hora, bueno, esa necesidad que realmente el adicto no puede, por eso es una acción compulsiva. Vemos el video que nos explica en muy poquitos minutos cómo funcionan las neuronas a la hora de la drogadicción. La cocaína es una droga alcaloide que se extrae de las hojas de la planta de coca. Es estimulante, suprime el apetito y en sus orígenes se utilizaba en medicina como anestesia, pero con el correr del tiempo fue descartada debido a ser sumamente adictiva. Para empezar a hablar cómo actúa la cocaína, primero hay que entender una sinapsis neuronal. Podríamos decir que es la comunicación entre una neurona y otra, más precisamente lo que una neurona le dice a otra que debe hacer. Este diálogo entre las dos neuronas se produce en base a neurotransmisores liberados por la primera neurona, presináptica, a la segunda neurona, postsináptica, en un espacio llamado espacio sináptico. La neurona presináptica tiene unas bolitas llenas de neurotransmisores y por un estímulo que recibe esta neurona, arroja su contenido al espacio sináptico. Cuando queda flotando en este espacio, interactúan con la otra neurona y ésta interpreta los pasos a seguir. Puede haber dos caminos alternativos, de estimulación de la segunda neurona para que ejecute una actividad o de inhibición para que deje de realizar una tarea.
Normalmente lo que ocurre es que cuando se libera un neurotransmisor, al cabo de cierto tiempo, este termina siendo reabsorbido por la primera neurona en un mecanismo que permite la finalización de la sinapsis y el reciclado de neurotransmisores. Entonces, ¿qué ocurre con la cocaína? La cocaína interfiere en este último paso, en el paso de la recaptación de neurotransmisores. Los neurotransmisores quedan estimulando más de la cuenta a la segunda neurona sin que haya una finalización en tiempo y forma de la sinapsis neuronal. Al interferir en esta finalización, incrementa los efectos de la sinapsis y genera la euforia característica de esta droga. En base a estudios en adictos, se pudo entender que la cocaína inhibe esta recaptación en zonas críticas del cerebro relacionadas con el placer. Zonas que normalmente intervienen con estímulos gratificantes, tales como la comida o el sexo. Es por esto que tiene un alto poder adictivo. Finalmente, cabe aclarar que a medida que pasa el tiempo y el adicto sigue consumiendo, se necesita cada vez más cantidades de esta droga para inhibir su recaptación, motivo por el cual la persona debe aumentar la dosis cada vez más y más. Bueno, ahí teníamos una explicación un poco rápida de un proceso que es muy difícil, de cómo funcionan las neuronas y las palabras que usted dijo, como cuando uno tiene hambre, quiere satisfacerse, a veces come más de lo adecuado. Bueno, también funciona un poco paralelo el tema de la drogadicción y lo veíamos en el video. Sí, no es esa la idea que tenemos en el psicoanálisis, para nada. No vamos a desmentir la biología, pero digo, es absolutamente insuficiente para explicar el fenómeno. Podríamos entrar en detalles sobre la cocaína o el fenómeno del Paco. Donde, bueno, ese pequeño corto que vimos habla de la cocaína, no voy a discutir de eso, pero tenemos que conocer el dato de que la cocaína, que normalmente lo que se vende como cocaína, tiene máximo un 20-30% de cocaína. Claro, el resto son sustancias que pueden ser de las más nocivas. Fue el caso conocido en Buenos Aires de toda esa gente que se murió con cocaína adulterada. Sí. Y sin hablar de lo que es el Paco, que en el Paco muchas veces no se encuentran sustancias psicoactivas, o sea, que lleguen al cerebro y sin embargo producen un deterioro físico que lleva a la muerte del sujeto rápidamente. Eso es una problemática, sobre todo, particularmente, de las poblaciones más pobres del país. Y usted decía, algo se puede hacer, efectivamente, algo se puede hacer. Lo que decimos en el psicoanálisis es que hay que escuchar a las personas, que no se puede hacer una demonización general de las drogas y entonces todo aquel que consume debe ser rescatado. Primero hay que comprender que la toxicomanía es un problema de época, o sea, no es un problema de determinados sujetos, es un problema que tiene toda la sociedad, porque en algún sentido toda la sociedad es una sociedad de consumidores y por lo tanto de adictos. También podemos hacernos adictos al trabajo, al sexo, a otras cualquier cuestiones. actividad humana puede ser una adicción. Primero o sea, eso. somos más adictos potencialmente de lo que creemos. Y eso no quiere decir que haya que dejar de serlo, necesariamente, obligatoriamente. Con eso digo de que no hay que demonizar en términos generales. Pero quedamos de acuerdo en que es una enfermedad, doctor. A los sujetos, mire, a veces es una enfermedad. Nosotros usamos en el TIA, en este espacio de investigación al que yo pertenezco, usamos la expresión que usaban los griegos para definir las drogas en general,
que es farmacón. Y el farmacón para los griegos valía igual como remedio que como veneno. Dependía del uso, de la dosis, si el farmacón era un veneno o era un remedio. Entonces no podemos desconocer que hay determinadas sustancias, si usted quiere, adicciones, que nos ayudan a vivir y otras que nos empujan a la muerte. Escuchar eso en cada sujeto, en cada persona y poder interpretarlo, esa es, digamos, la opción que el psicoanálisis propone. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias, gracias, doctor. Sin duda coincidimos en que las personas somos un mundo, cada uno somos un mundo aparte, muchísimas experiencias, cada instante de nuestra vida nos afecta y nos constituye. Yo sé que coincido con el doctor que el video era una parte de lo orgánico, ¿no? Pero el mundo psicológico de los psicólogos, el psicoanálisis, de las distintas escuelas a las que ustedes se dedican es realmente fascinante y difícil. Gracias, doctor, por su tiempo y por la presencia en el espejo. Gracias a ustedes.